Bueno, vamos a ver este tipo de funciones que se llaman funciones exponenciales, jóvenes. ¿Y cómo las reconocen? Pues precisamente porque en el exponente tienen que tener un exponente, pero que sea una variable, ¿no? Para que sea considerada una función exponencial. Tenemos aquí 3 elevado a la x, entonces evidentemente la x es la que me hace reconocer que esta se trata de una función exponencial. Cualquiera sea el tipo de función que nos pongan enfrente, jóvenes, entonces la metodología a seguir es exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? A ver, recuerden, jóvenes. Jóvenes, los estoy esperando. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando yo les pongo una función enfrente? Ver si hay restricciones. Pero antes de ver si hay restricciones, o sea, ya ven, lo primero es ver si hay Y despejada, ¿no? Porque puede ser que les den una función que sea implícita, donde Y no está despejada. Entonces, lo primero es verificar que esté Y despejada, está Y despejada, y revisamos si existen restricciones. ¿Y existen restricciones, jóvenes? No. No existen restricciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el dominio de la función, como no existe ninguna restricción en Y despejada, es todos los reales. Dominio de imagen, ¿qué teníamos que hacer para encontrar el dominio de imagen? Despejar X. Despejar X. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder despejar X? Aplicamos una propiedad de logaritmos, ¿verdad? Porque fíjense que la X ahora la tenemos como exponente. Entonces tenemos que bajar ese exponente para poder despejar X. Entonces, una de las propiedades del logaritmo me dice que si yo aplico, ¿no? Bueno, lo que yo aplique en uno, tengo que hacerlo en el otro, ¿verdad? Eso de entrada, eso no es por propiedad del logaritmo, eso es por cuestión básica, que si yo aumento, qué sé yo, un número sumando un miembro de una ecuación, tengo que restársela en el otro, ¿no? Si yo multiplico, o sea, tengo que dividirla, en fin, para que no se vea afectada. Ahora, por propiedad del logaritmo, coloco a ambos miembros, logaritmo. Fíjense que ambos miembros se van a ver afectados por logaritmo. Evidentemente que primero este menos 1 se ha ido al otro miembro, como está restando, pasa a sumar desde la aplicación del logaritmo, porque al término que le tengo que aplicar el logaritmo, o al que le tengo que quitar, en todo caso, la x, evidentemente que es al 3 elevado a la x. Una vez he aplicado el logaritmo, entonces ustedes recordarán que otra de las propiedades del logaritmo me dice que el exponente, cuando yo tengo algo que está afectado por logaritmo y tiene un exponente, el exponente viene delante del logaritmo, ¿no? Eso es lo que hemos aplicado en este miembro derecho. Evidentemente que en el miembro izquierdo no hemos hecho absolutamente nada, pero el logaritmo se tiene que quedar porque no lo podemos nada más quitar, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces el logaritmo de 3, ¿no? El logaritmo de 3 que está multiplicando en el miembro derecho va a venir a dividir al miembro izquierdo. Y ahí ya tenemos nuestra despejada, que era lo que necesitamos para el dominio de imagen. Bueno, tomamos lo que se ve afectado por el logaritmo, ¿no? Que es y más 1. El y más 1, recuerden que la restricción que se aplica al logaritmo es mayor a 0. Entonces, sabemos que las logarítmicas tienen una sola asíntota. Recuerden que eso estábamos viendo la clase pasada, que las únicas que tienen asíntotas es la logarítmica, que tiene una asíntota, y las básicas, ¿verdad? Estamos hablando de las básicas. Porque hay, fíjense que, y antes de pasar a la otra, ¿cómo es que se llaman?
Ay Dios, las fraccionarias o racionales, que son exactamente las mismas, que tienen dos asíntotas, pero esas son las básicas, las que ustedes van a tener básicamente en un examen. Hay algunas que tienen 3, algunas que tienen 4, ¿no? Eso de qué va a depender, en realidad depende de la función que nosotros tengamos. Bueno, dominio de imagen de nuestra función. Entonces recuerden que lo que nosotros leíamos, inclusive la clase pasada hacíamos un eje de números reales, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Nosotros leemos lo que dice aquí y eso es lo que vamos a colocar como dominio de imagen. Dice y es mayor o igual a menos 1. Entonces, mayor o igual a menos 1, ¿qué valor? O sea, no hay, o sea, no nos dice evidentemente que es hasta infinito. Entonces, eso es lo que nosotros colocamos como dominio de imagen. Desde menos 1, evidentemente que habíamos dicho ya la clase pasada, siempre va a ser abierto nuestro intervalo porque la restricción es mayor o igual en un intervalo abierto y hasta infinito, ¿no? La intersección que nosotros tomamos, jóvenes, la intersección de los ejes, cuando determinamos la intersección en el eje X, Y tenía que ser 0, ¿no? Entonces reemplazamos el 0 por Y, donde esté Y, reemplazamos por 0, y bueno, vamos a hacer los cálculos aritméticos necesarios y finalmente nos da que X es igual a 0. ¿Ok? Bueno, proseguimos, tenemos que encontrar la intersección en el eje Y, entonces X va a ser igual a 0, así que tenemos que tomar X, la intersección en el eje Y, X va a ser igual a 0, así que tomamos nuestra primer función y cuando aparece X reemplazamos por 0, por ende Y nos da también 0. Entonces ya sabemos que nuestro gráfico, cuando X sea 0, Y va a ser 0, y fíjense, este es la intersección, que son precisamente la intersección en los ejes, ¿no? Cuando X es 0, Y vale 0, y la intersección en X, cuando Y vale 0, X vale 0 también, por tanto va a ser la única intersección, que es lo que me está diciendo las dos intersecciones en los ejes. Como es la única, es la misma, entonces por eso es que me han salido exactamente los mismos valores. Y es este puntito de aquí que está pasando la intersección por el eje 0 en X, 0 en Y. Bueno, la asíntota dice que pasa en Y menos 1, ahí está el valor de Y menos 1 y entonces nosotros graficamos nuestra asíntota. Y bueno, fíjense que si tenemos ahí, este era el puntito que originalmente teníamos y evidentemente sabemos que no puede pasar una asíntota, no puede pasar una asíntota a una función, porque ya va a venir así, pero necesitamos valores negativos para poder dibujar esta colita, ¿verdad? Y bueno, aquí nosotros le hemos dado menos 3, menos 1 y menos 20. El menos 20 evidentemente ya no entró, ¿no? Y el menos 3 y menos 1, ahí hemos podido graficar, o sea, si X vale menos 1, Y vale menos 0.96, que sería este dato de acá. Si X vale menos 3, si X vale menos 3, 0.96, y si X vale 1, Y vale menos 0.67. Menos 1, 0.67, que ahí tiene sentido, y menos 3, 0.96. Y evidentemente que fíjense, un menos 20 vale menos 0.99 porque no puede ser mayor el valor a menos 1. Y ahí lo que van a hacer, si ustedes le van dando valores más pequeñitos, un menos 40, menos 60, en fin, lo que va a pasar, le va a salir más decimales y más cantidad de decimales, nunca mayor a menos 1. Bueno, saben que tienen que darle valores positivos porque necesariamente tienen que dibujar esta área de nuestro gráfico. Nosotros le hemos dado, por ejemplo, 1, cuando X vale 1, Y vale 2, que es este punto de intersección, ¿no? Cuando X vale 3, Y vale 26, entonces básicamente con ese punto, como ya 26 está muy alto,
o sea, dos cosas, ¿verdad? Podrían darle un valor más pequeñito, un 1.2, un 1.5, un 1.3, qué sé yo, para que les salga un valor más pequeño y puedan graficar con mayor facilidad. Bueno, esa sería entonces nuestra función logarítmica. Se han fijado entonces que básicamente o sea, lo que se tiene que hacer en cualquier tipo de función es exactamente básicamente es los mismos pasos a seguir para, para cualquier sea el tipo de funciones que nos pongan enfrente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a buscar otra función, esta que es otra exponencial, pero ya aparece lo que es la e, y siempre se complican ustedes con la e. Así que la vamos a trabajar. A ver, si tenemos la función e elevado a x más 3, no nos olvidemos que esta e ustedes la tienen que buscar en su calculadora, jóvenes, para trabajarla con todos sus datos. Siempre es lo mejor. Sabemos que y ya está despejada, entonces no existe restricción, por tanto, el dominio de la función va a ser todos los reales. Para el dominio de imagen de la función tenemos que despejar la x, entonces para despejar la e aplicamos, porque es la e, jóvenes, aplicamos logaritmo natural y no logaritmo, ¿ya? Recuerden eso. Aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, entonces después la propiedad del logaritmo es exactamente la misma, el exponente viene delante, entonces eso es exactamente lo que hemos hecho. Y bueno, esto que está multiplicando va a pasar a dividir, y bueno, natural de e, ustedes, ¿por qué? A ver, lo pueden colocar acá, pero ¿por qué estamos tomando el logaritmo natural de y menos 3? De repente nadie me ha preguntado, ¿no? Entonces, logaritmo, ¿por qué no aplicamos el logaritmo natural de e? Lo que ustedes, la restricción que ustedes deben analizar es la que está en el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tomamos y menos 3 es mayor o igual. Entonces, lo que quiere decir que y es mayor o igual a menos 3. Entonces, si es mayor o igual a menos 3, que anotamos como dominio de imagen, que va a ser desde menos 3, desde 3 abierto hasta infinito, ¿no? Ese va a ser nuestro dominio de imagen, y nuestra asíntota va a estar donde me indica la variable de y más 3. Entonces, en ese valor 3 es que está la asíntota, por eso es que no se toma en cuenta el 3, porque está la horizontal en ese punto. Ahora, la intersección en el eje X, y tiene que ser igual a 0, así que lo que tenemos que hacer es reemplazar cada vez que se encuentra y, reemplazar por 0, y así vamos a encontrar las intersecciones. Fíjense que, bueno, nos ha salido el logaritmo natural en menos 3. ¿Qué quiere decir si nos sale una intersección de esta forma, jóvenes? Quiere decir que no existe en el eje, pero básicamente, en otras palabras, que no pasa la función, no toca el eje X. Eso es lo que quiere decir. Cuando me sale un valor negativo, un valor, por ejemplo, como este del logaritmo natural de valores negativos, sabemos que no existen. Si le saliese valores, números imaginarios, entonces ese tipo de situaciones que les den algún cálculo, quiere decir que no existe intersección, por tanto, la función no toca el eje X. Eso es lo que quiere decir. Si tomamos la intersección en el eje Y, X va a valer 0, entonces, y reemplazando me sale que si X vale 0, Y vale 4. Bueno, damos valores y miramos el gráfico. Primero, la asíntota dice que era en 3, entonces buscamos el 3 en y graficamos nuestra asíntota. Entonces, vamos a dar los valores. Bueno, para empezar, la intersección, X vale 0, Y vale 4, y ahí está el puntito. Ahí está el puntito. Entonces, bueno,
tenemos que dar valores, ya sabemos que sean valores negativos para poder graficar esa cola del gráfico y valores positivos para poder graficar esta otra cola. ¿Ya? Estos puntos de intersección, jóvenes, en realidad yo no se los exijo en el examen. ¿Qué les exijo que esté en el examen en la parte analítica? Lo que es el dominio de imagen, la tablita, el gráfico. La intersección en los ejes es para que ustedes se ayuden a graficar. Ya, entonces, tómenlo en cuenta. Eso les va a ayudar a graficar para poder ver por dónde está pasando una u otra función. Pero eso, bueno, lo hacen si ustedes ven conveniente que necesitan, si no, en el gráfico, en todo caso, tiene que estar eso sí completo. Les decía yo que la intersección lo que me da es este puntito, ¿no? Entonces tengo que dar valores negativos necesariamente y valores positivos. Y yo sé que si se trata de una función exponencial, siempre van a tener esta forma las funciones exponenciales, jóvenes. Siempre van a tener esa forma. Entonces, bueno, para valores negativos, ahí le pueden dar ustedes cualquier valor, pero para valores positivos no se vayan a ir pues a un 20, porque evidentemente que como esto se está abriendo muy lentamente y va hasta el infinito, entonces quiere decir pues que si ustedes le dan un 20, tienen un valor muy alto aquí arriba y no van a poder graficarlo. Entonces, váyanse despacio, denle un valor 1, un valor 2, y cuando ustedes le den, por ejemplo, ¿no? 1, 5.72, entonces fíjense que con 3 ya se va al 23. Entonces, si ven esta situación, le dan 3 y les ha salido 23, le dan 5, les da 151, evidentemente ustedes no van a llegar pues, hasta el 151. Que hagan, pues denle valores mucho más pequeños. Al 23 sí podrían llegar, pero qué sé yo, podrían estarle un 1.5, por ejemplo, y eso les estaría dando seguramente un 10, un 12, que es más fácil. Inclusive podrían darle un 1.1 para poder graficar, ¿verdad? Y con 2 valores que den acá, por ejemplo, ya ustedes hacen la colita y y la llevan ahí hasta el infinito. Por este lado de aquí, por este lado negativo, le han dado, bueno, menos 1, 3.37, entonces nosotros menos 1, entonces por aquí está el 3.37, el menos 3 que está por acá les ha dado 3.05 y bueno, entonces ahí es lo que nunca va a pasar, o sea, no puede ser un valor más alto que el menos 3. ¿Verdad? Esto se va a llenar seguramente que en la calculadora esto sale con una montonera de signos, ¿no? Seguramente les va a montonera de signos, de valores, perdón, no de signos, porque no puede pasar el 3. Todos los valores van a estar por aquí pegaditos, pegaditos, pegaditos y van saliendo más y más y más y más y más decimales. ¿Ya? Bueno. ¿Qué pasó, Milton? Quería saber cómo se lo pone la calculadora. No, pues muchachos, yo tendría que estar ahí con ustedes y mirar su calculadora. Busquen su calculadora. Si está, tiene que estar. Si no está en la tecla, está arriba. Permítanme, voy a ir a traer una mía. Les voy a buscar, pero pues calculadora hay N cantidad de calculadoras, jóvenes, en donde se encuentran en distintas partes la E. Pero bueno, la E vale 2.7182. Ya si no la encuentran, pueden ustedes utilizar ese valor. A ver, por ejemplo. Creo que está en la por 10, apretando alfa. Fíjense, ¿dónde están ustedes? Acá. A ver si se logra ver en mi calculadora. Creo que se logra ver. Ya. A ver, he enviado una fotografía
No estoy compartiendo, no estoy compartiendo. Ahorita la voy a... No termina de llegar. Ya llegó. A ver. En coseno está la E, ¿o qué es? No, es que no es en todas las calculadoras pues la misma, joven. Fíjense, por ejemplo, en la mía, está aquí, ¿no? Está, hay que activarla con Shift. Está encima del logaritmo natural, que es lo que en general tendría que estar encima porque es aplicable con logaritmo natural. Pero de nuevo, el valor de E es 2.7182. Ya en el caso de que ustedes tengan que reemplazar, ¿ok? Pero lo que tiene más sentido es que ustedes utilicen precisamente el de la calculadora. Así que van a tener que agarrar y hurgar con sus calculadoras y aprender a usarlas, muchachos. Eso ya no es cuestión mía, pues, ¿no? Bueno, vamos a ir. Tienen que aprender a manejar sus calculadoras, jóvenes. Así me sale, Inge. No sé si está bien esos datos. Oiga, si cree que voy a alcanzar a ver eso, Dios mío. Bueno, para empezar está de forma horizontal. En fin, habría que revisar si los datos son correctos, pues, ¿no? XY. Pero métale los mismos valores. Él ha metido la función que nosotros tenemos. A ver, permítame. Vamos a compartir. Sí, luego voy a mandar una foto al WhatsApp, a ver. Introdúzcale usted estos valores que tenemos aquí, porque si no, no podemos ahí revisar y quedarnos en que si saben usar o no sus muchachos. Entonces, lo que usted podría hacer es agarrar e introducir estos datos y tendría que salirle los mismos que están ahí. Entonces, y así ya va a saber si están o no están correctos los valores. Porque si no, hay distintas calculadoras. O sea, no, entonces, ¿qué es lo que veo en el WhatsApp? Ahí están las fotos con los valores, joven. Pero de nuevo, usar calculador, muchachos, eso ya tienen que aprenderlo ustedes, ¿ya? Introduzca estos valores que están en el ejercicio y si llega a los mismos resultados, es que está introduciendo bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver lo que son las funciones inversas. Bueno, jóvenes, las funciones inversas. A ver, nosotros tenemos como función una función cúbica. Aquí verán, ¿no? Básicamente esta función, si la tuviese usted en la pantalla, bueno, por ejemplo, la orden de esta función directamente es encontrar el dominio de imagen y gráfico, ¿verdad? Para que ustedes determinen una función inversa, evidentemente tiene que estar en la orden, determinar la función inversa. En general, jóvenes, en los exámenes lo que se hace es pedirles que ustedes una misma función determinen lo que es el dominio de imagen de la función y determinen el dominio de imagen de la función inversa. Y evidentemente que el gráfico de ambas, de la función y de la función inversa. Entonces, de ambas, eso es lo más común que se coloca en los exámenes. Entonces, de nuevo, una sola función y que tengan que trabajar ambas situaciones.
Así que lo primero es determinar el dominio y el dominio de la función. O sea, eso ya lo saben, ¿no? Cualquier tipo de función que les pongan en función, nosotros estamos hablando de que se trata de o sea, de cualquier función que les pongan enfrente, los formatos van a ser exactamente lo mismo. Lo primero, si dice de la función, no vamos a tocar nada todavía de la inversa. Bueno, Y ya está despejada, por tanto el dominio de la función es todos los reales, ¿no? Dominio de imagen de la función, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nos vamos a quedar sin tiempo, nos quedamos sin tiempo y nos volvemos a conectar con él. Dominio de imagen de la función, entonces ese 3 está restando, va a pasar a sumar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer si tengo un exponente cualquiera y tengo que deshacerme del exponente, jóvenes? Tengo que aplicar raíz, y la raíz tiene que ser del valor del exponente, ¿verdad? Si yo tengo una raíz cúbica, si yo tengo un exponente 3, tengo que aplicar raíz cúbica. Si tengo un exponente cuadrado y quiero deshacerme del cuadrado, entonces aplico raíz cuadrada y así sucesivamente. Entonces aquí lo que se ha omitido y se ha pasado directamente al resultado es que hemos aplicado raíz cúbica a ambos miembros y evidentemente que en el miembro izquierdo, en donde está la variable que quiero simplificar, se va el exponente 3 con la raíz cúbica y me va a quedar nada más que la x. Pero en el miembro derecho, donde no hay con que yo simplifique, se queda la raíz cúbica, ¿no? Entonces, no puedo yo simplificarla con nada y ya está x despejada. Ya está x despejada, por tanto, el dominio de imagen de la función va a ser todos los reales, porque no existe restricción. Recuerden que la primera restricción, la raíz, dice que la raíz tiene que ser par. Evidentemente que una raíz cúbica es una raíz impar, jóvenes, por tanto no existe restricción si hablamos de una raíz cúbica, de una raíz quinta, de una raíz séptima, ¿verdad? Tiene que ser par para que sea restricción. Por tanto, dominio de imagen de la función, todos los reales. Ahora, la intersección en los ejes. La intersección en el eje X lleva a ser igual a 0. Así que tomamos recuerden que ya habíamos dicho que si yo estoy determinando la intersección en el eje X, que tengo que buscar X despejada. Eso siempre, porque si no, si yo agarro y trabajo con la función dada, pues voy a tener que despejar X otra vez, que fue lo que hice aquí al dominio de imagen. Por eso es que directamente, para no hacerlo de nuevo, es que tomo X despejada. Reemplazo, entonces, por 0, cada vez que aparece Y, reemplazo por 0. Haciendo los cálculos aritméticos, jóvenes, me sale que cuando Y vale 0, X vale 1.44. La intersección en el eje Y, entonces X vale 0 en este caso. Cada vez que aparece X, reemplazo por 0. Ahí sí que ya si estoy haciendo eje Y, está despejada, y Y está despejada en general cuando me dan la función, porque en general me dan una función explícita. Entonces reemplazo y sale que cuando X vale 0, Y vale menos 3. A partir de aquí es que vamos a trabajar con la función inversa. ¿Y en qué consiste la función inversa, joven? Invertir la que sería Y, que esta función sería Y es igual a X cubo menos 3, ¿verdad? Entonces, la variable vamos a invertir por X y X la invertimos por Y. Por eso es que dice inversa. Para empezar, su notación es esta, f de x igual a menos 1, o en su defecto también el apóstrofe, que también significa una inversa. Cualquiera de las dos notaciones. Entonces, si nosotros tenemos la función, aquí esta es nuestra función, que le hemos vuelto a copiar, y es igual a x cubo menos 3, es la función que nos habían dado. Su inversa, jóvenes, va a ser x, fíjense que se ha invertido por y la x al cubo se ha convertido al invertir en y al cubo. Lo demás se queda exactamente igual. Y a partir de ahí, jóvenes, esa es la función inversa, y a esa función es que hay que determinarle el dominio y el dominio de imagen. Entonces, si se nos ha invertido la variable, si lo que era x ahora es y viceversa, quiere decir
que como X despejada, recuerden que X despejada se encontraba el dominio de imagen, ¿verdad? Y con Y despejada se encontraba el dominio. Entonces, lo que quiere decir que nosotros vamos a tener mucho más sencillo, o sea, la forma más sencilla, primero pueden determinar el dominio de imagen, podrían determinar, porque de ya si ustedes empiezan a trabajar con esta función para encontrar el dominio de imagen, ya sabemos que son los reales porque está la X despejada sin restricción. Pero bueno, aquí se ha despejado Y para tener primero Y despejada, ¿no? Que es lo mismo, o sea, si ustedes hacen primero, encuentran el dominio de imagen, después van a tener que hacer exactamente lo que estamos haciendo aquí en primera instancia. Entonces ya sabemos qué es esto y por qué, porque lo hemos hecho pues antes, jóvenes, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Este -3 está restando, pasa a sumar al otro miembro, se ha aplicado y al cubo, se ha aplicado raíz cúbica a ambos miembros, el exponente 3 de la Y se ha ido por la raíz cúbica que habíamos aplicado a ese miembro y del otro lado, como no había con qué simplificar, se quedó. Entonces, jóvenes, nosotros ya tenemos Y despejada. No existe restricción porque el dominio de la función inversa es todos los reales. Ahora, ¿qué pasa con el dominio? Bueno, y ahí está, ¿no? Dominio de la función inversa, esa es la función, nuestra función inversa va a ser todos los reales. El dominio de imagen de la función inversa, bueno, ya yo les decía, ustedes pueden empezar con el dominio de imagen antes de hacer esto, pero bueno, si quieren tener el mismo, esto se hizo para tener el mismo orden que habíamos hecho en este lado. Ahora, el dominio de imagen de la función inversa es todos los reales, ya está X despejada, al invertir ya se nos despejada y sabemos que es todos los reales. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que determinar? La intersección en el eje X, la intersección en el eje Y. Intersección en el eje X tenemos que buscar X despejada, que está aquí, ¿verdad? Está aquí abajo, y cuando Y vale 0. Reemplazamos entonces y nos sale que cuando Y vale 0 equivale a -3. Ahora la intersección en el eje Y equivale a 0. Reemplazamos, buscamos Y despejada en nuestro cálculo, que está aquí, ¿verdad? Reemplazamos los valores y nos sale que cuando X vale 0, Y vale 1.44. Entonces, todo esto que está, fíjense en el lado derecho de la pantalla, que está ahí dividido por la línea, ¿verdad? Toda esta parte derecha es de la función inversa. Y todo lo que está aquí en la parte izquierda es de la función. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de seguir y que me deje jóvenes, vamos a salir, por favor. Salgamos y volvemos a ingresar, ¿ya? Salimos entonces, jóvenes, mismo enlace.
esta primera parte, y pueden invertir lo que ya se ha encontrado acá. O sea, si aquí ya han hecho el despeje de X y demás, entonces directamente pueden agarrar y traer, ¿no? Dominio de la función es el dominio de imagen de la función inversa. Y el dominio de imagen de la función va a ser el dominio de la inversa. Entonces se cruza todo. Evidentemente que en este caso son reales y reales, pero tomen en cuenta que las funciones inversas se encuentran de todas las funciones, de una función lineal, de una función cuadrática, de una función logarítmica, o sea, de cualquier tipo de función, jóvenes, se encuentra la inversa. Entonces, una función cúbica, evidentemente, son reales y reales, dominio y dominio de imagen. Entonces, al cruzarse, no hay, pues, ahí no se puede ver realmente como se puede ver en la intersección de los ejes. Aquí sí se puede ver que se cruza. Entonces, eso tómenlo en cuenta y así se evitan volver a calcular y volver, o sea, no lo tienen que volver a hacer. Aquí está hecho 2 veces, pero para que ustedes lo puedan ver que realmente se cruza y es lo mismo. Entonces, lo que ustedes solamente pueden hacer intersección en los ejes y colocan el título, por decir, y colocan el resultado. Ya no hay necesidad que vuelvan a hacer los cálculos, si lo han hecho ya en esta parte. ¿Está bien? Eso para que lo tomen en cuenta. Aquí están los gráficos, las 2 funciones, jóvenes. La azul es la función, ¿no? Y la roja es la función inversa. Ya, pucha, aquí me pasé, ahí está. Entonces, la azul es la función y la roja, les decía, es la función inversa. ¿Ya? Entonces, como es una función cúbica, va a tener siempre esta forma. Vamos a ver función inversa todavía el miércoles, jóvenes, porque quiero que veamos de unas 3 funciones. Hemos visto de esta, de la cúbica, pero quiero que veamos unas 3 funciones, por lo menos, de las funciones inversas, porque yo les decía, de cualquier función se hace la inversa, de cualquiera de ellas. ¿Ya? A ver, preguntas, muchachos. Buenos días, disculpe, ¿siempre se debe invertir la función o en qué caso debemos invertirla? Cuando se trata de una inversa, siempre se invierte, siempre. O sea, en el caso de la inversa, porque yo les digo, ustedes van a ver que inversa se saca de cualquiera, y la metodología es la misma, ¿no? De una lineal, haga la inversa, entonces ya sabemos la lineal, primero la función, después la inversa, y se invierte, siempre. Por eso les decía, el día lunes vamos a hacer todavía de unas 2 funciones, para que puedan ver cómo eso funciona de esa forma, o en todo caso les voy a buscar los videos correspondientes que sigamos viendo para que ustedes vean que se da esa situación. ¿Ya? Pero siempre se invierte, jóvenes, siempre. Bueno, les voy a dar entonces ejercicios de tarea. Para que ustedes realicen. Les voy a enviar, bueno, nos despedimos y yo les voy a subir a Classroom ejercicios. ¿Y la asistencia, Alice? Ahorita mismo. ¿Perdón? La asistencia, ¿tomo captura? Básicamente yo no tomo asistencia directamente en cualquier parte de la clase. Lo que hago es saco captura de la pantalla, jóvenes. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en cualquier momento saco la captura de la pantalla. Cualquier momento de la clase. Ahorita les estoy, jóvenes, haciendo entonces ejercicios para que la anterior clase me olvidé, ¿no? De mandarles los ejercicios que les había dicho. Entonces, ahorita les voy a colocar ejercicios de función logarítmica, función racional, función exponencial
e inversa. Ya entonces van a hacer 2 ejercicios de cada tipo de función para que ustedes realicen para el día miércoles. A ver, de la inversa